Rebeca, y muchas gracias, Elisa. Y saludos a todas y todos. Me da mucho gusto pues poder compartir un ratito con ustedes y además tener la fortuna pues de ser escuchado, ¿no? Eso es muy bueno. Y bueno, pues si quieren, vamos arrancando un poquito. Quiero plantearles solamente antes de comenzar con la charla, quiero decir que voy a abordar esta práctica desde mi experiencia. Quiero hablar un poco de la manera en la que yo he abordado la producción musical. Y bueno, principalmente, pues, cuáles son como las principales características o importantes cosas que creo que son esenciales, ¿no? Como para entrarle un poco a todo esto de la producción musical. Este, bueno, principalmente yo me asumo como un productor musical independiente. Y lo llamo así, o digo independiente, porque pues no estoy firmado con ninguna disquera, ni pertenezco a ninguna asociación, ¿no? Así es como yo me asumo. Pero más que un productor musical, y eso es algo que debo de decirlo también de manera puntual, soy profesor en producción musical. O sea, mi labor actualmente es más de profesor, de académico, pero el tema central en el que yo me manejo y en el que yo me muevo es la producción musical. Y bueno, pues solamente quería decir eso, ¿no? Que más que un productor musical, actualmente soy un profesor en materia de producción musical, ¿no? Y bueno, empezando por ahí, voy a comenzar esta presentación. Déjenme ver qué. Ahí está. Primero, abordando el término producción musical, porque es un término sumamente amplio, en donde incluso si nosotros nos ponemos a buscar en Internet cuál podría ser la definición de la producción musical, pues nos vamos a encontrar con diferentes postulados, diferentes conceptos, ideas que van desde una cosa hasta la otra y que pueden ser totalmente opuestas, ¿no? Y eso es porque la producción musical es en realidad una área muy grande, o sea, abarca muchas competencias, muchas disciplinas, no es una práctica que se centre en un solo manejo de información o de técnicas, involucra muchas cosas, involucra hacer muchas actividades y a veces, pues, esas diferentes actividades que abordan la producción musical, pues se pueden confundir entre sí y podríamos pensar que se trata de una cosa y no de la otra. Pero bueno, justamente para clarificar bien el concepto de la producción musical, quisiera abordar otras diferentes términos que pueden asociarse al término de producción musical. El primero de ellos es la ingeniería de sonido, ¿no? Ay, perdón, estoy al revésado. A ver, espérenme, creo que se me desordenó un poco. Acá está, quería como entrar acá, ¿no? Es que se asocia mucho a lo que se conoce como ingeniería de sonido, ¿no? Y bueno, justamente antes de entender o hablar de la producción musical, vamos a hablar un poco, o voy a mencionar algunos de los conceptos que son ejes en la ingeniería de sonido o qué es la ingeniería de sonido que se diferencia de la producción musical, ¿no? Principalmente, no necesariamente se aplica a la música, o sea, la ingeniería de sonido puede estar centrada en el diseño arquitectónico, por ejemplo, o sea, la construcción de recintos que sirvan para escenarios, para estudios de grabación, foros, auditorios, ¿no? Podría ser como arquitectura combinado con la práctica de la ingeniería de sonido, con la acústica. Puede abordar el acondicionamiento de espacios como estudios de grabación, aulas insonorizadas, etcétera, etcétera. Puede abordar también el diseño y manipulación de tecnologías para diferentes industrias. Por ejemplo, se puede centrar en el diseño de aparatos para la audición, se puede centrar en el diseño de programas que tengan que ver con, con el manejo, la manipulación del sonido. Puede ser, no sé, a lo mejor se me ocurre en la industria automotriz, ¿no? Diseñar algún sistema de sonido o un espacio acústico, ¿no? En el auto, ¿no? O sea, como el aislamiento, cómo reacciona el sonido en un coche, por ejemplo. Y una de las partes de la ingeniería de sonido, que muchas veces está muy relacionada con la producción musical, sería lo que se conoce como el audio en directo, ¿no?
que es justamente los que comúnmente les llaman los ingenieros en vivo, ¿no? O el ingeniero de sala, o el ingeniero de monitores, que son, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un concierto, de cómo se extrañan ahora los conciertos, y ver a los ingenieros en su cabina, ¿no? Son aquellos que están manejando las consolas, ¿no? El ingeniero de sala es el que se coloca frente al escenario y el ingeniero de monitores es uno que está dentro del escenario y bueno, cada uno se encarga de gestionar el sonido en estos diferentes lugares, ¿no? Ese sería un ingeniero de sonido porque su trabajo es manipular tecnología, en este caso las consolas, los racks, los efectos, etcétera, etcétera, ¿no? Para pues un evento, ¿no? Y esta práctica sí tiene una relación pues muy fuerte con la música, ¿no? Pero bueno, la producción musical en realidad es otra práctica distinta, ¿no? Aunque tiene una relación, bueno, justamente vamos a abordar ahora sí el término de producción musical, ¿no? Se relaciona mucho con el término producción discográfica. ¿Qué quiere decir o a qué me refiero con producción discográfica? Bueno, que justamente el objetivo del productor musical es obtener una obra grabada, una grabación. Eh, Ese sería uno de los principales ejes o objetivos de la producción como práctica creativa. Y esto lo digo desde mi lugar y desde mi experiencia. Habrá quizás alguien que esté en desacuerdo conmigo, pero yo considero que la obra, por ejemplo, un músico, un compositor, quizás su obra va a ser una partitura, ¿no? Un arreglo, tal vez un concierto, ¿no? Una ejecución en vivo para un jazzista, pero en el caso de la producción musical, lo que nosotros buscamos como un objetivo es una obra grabada, ¿no? Ahora, bueno, dentro de eso, dentro de la obra grabada, hay muchas cosas que pueden estar involucradas con la producción musical. Por ejemplo, la gestión de proyectos, o se hace hacer que esas grabaciones adquieran un público o se distribuyan, ¿no? O se puedan encontrar en diferentes tiendas, ¿no? O estén en todas las redes sociales, ¿no? O tengan un formato adecuado para Instagram, o cómo voy colocando los hashtags, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, eso es parte de la producción musical, ¿no? Tal vez no dentro de la producción discográfica, pero sí dentro de la producción musical. Otra área importante de la producción musical es la postproducción de audio, que es lo que conocemos como las etapas posteriores a la grabación, que sería la mezcla y la masterización. A veces también las abordan los ingenieros de sonido, porque saben un poco de esto, pero en este caso sí está 100% enfocado a la música, ¿no? Abordando de una manera muy general y muy breve estos conceptos, la mezcla es después de la grabación, una vez que ya grabamos los instrumentos musicales o las voces o cualquier instrumento, lo que hacemos es dar un tratamiento individual a cada uno de los sonidos, ¿no? Nivelamos volúmenes, manipulamos el rango dinámico, el contenido o la respuesta en frecuencia, también ajustamos el panorama estéreo y por último, en el proceso de masterización, que sería el siguiente proceso, estandarizamos. Esto de estandarizar quiere decir que ajustamos los niveles de volumen de la grabación general, ya no individual, sino general, a los estándares tanto de las redes sociales como de los sistemas de reproducción de streaming, como de la radio, como de los formatos aún existentes de reproducción físicos del sonido, ¿no? La producción musical también tiene una fuerte relación con lo que sería la composición musical. El productor musical puede ser un compositor, puede crear sus propias obras. Eh, Últimamente, sobre todo ahora que nacen las redes sociales, bueno, nacen hace 20 años, ¿no? Pero, o quizás 15 años, pero una vez que empiezan a desarrollarse, vamos a empezar a encontrar, pues que cada vez se está haciendo más necesario introducirnos en las prácticas de creación audiovisual. O sea, ahora tenemos que aprender a colocar nuestro celular, aprender a manipular las luces, a editar video, ¿no? Porque el formato de las redes sociales ahora exige el video, ¿no? Son pocos los usuarios de las redes sociales que se detienen a escuchar solo un audio, una grabación de sonido. Entonces, cada vez nos lleva más hacia allá. El diseño de imagen de un artista, o sea, también como para conceptualizar
al artista, pues también hay que diseñar la imagen para que sea claro el concepto y para que los posibles adeptos al artista, pues se sientan identificados y entiendan bien el concepto de qué va. Y por último, y este es pues obviamente, pues creo que un poco de lo que yo voy a hablar ahora, la parte de la producción musical que aborda la creación musical con medios tecnológicos. O sea, hace utilizar la tecnología, en este caso la tecnología digital, las computadoras, los programas, los controladores, y etcétera, 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 todos los instrumentos digitales que ahora existen para crear música y particularmente en la producción musical para crear una obra grabada. Y ahora voy a abordar la figura del productor musical, ¿no? ¿Qué es un productor musical? Podríamos hablar un poco de forma general y desde el área en el que yo lo manejo, es una figura que crea música utilizando medios tecnológicos que tiene como objetivo realizar una grabación fonográfica o videográfica, ¿no? Ese sería, desde mi perspectiva, desde mi lugar y desde yo, Diego Tinajero, es pues como mi acercamiento a la producción musical, ¿no? También un productor musical puede ser el que define el concepto de un artista y lo construye a partir del discurso musical, el que lo hace a partir de la postproducción de sonido, el que lo hace a partir de la gestión, ¿no? De las obras. Y ahora, bueno, justamente creo que cabría la pregunta, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que aprender como productores musicales? Bueno, esa no es una respuesta que se pueda obtener únicamente haciendo una lista, ¿no? De cosas. Creo que más bien, pues hay que conocer, hay que estudiar un poco de todo y ver cuál de estas áreas que yo mencioné anteriormente son las que ustedes, pues más están a gusto o con cuál se sienten más competentes o cuáles les gustaría más realizar. Es importante decir que sí, hoy en esta época en la que pues todo empieza a volverse multitareas y las competencias cada vez son más amplias para las profesionistas, es muy importante que un productor musical que busca un lugar en el mercado, pues sea competente con varias de estas cosas que yo les he mencionado anteriormente. Entonces, pues sí, o sea, que hay que saber pues un poco de todo para entender el mercado, para entender la tecnología, para entender la composición y la creación musical, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que pues es un poco un panorama muy general el que estoy abordando, ¿no? Y bueno, aquí les puse, no sé si les tapa esta cosa, pero ya les puse aquí esta esferita que habla de mí, ¿no? De mí como productor musical y ya, pues ahora sí, más bien voy a abordar la producción musical desde mi experiencia, ¿no? Y bueno, justamente antes de entrar en esto, quería yo pues platicar un poco de por qué yo decidí estudiar producción musical y qué fue mis principales, pues las principales razones por las cuales yo estudié. Bueno, yo debo decir que yo ya estoy algo viejito, ¿no? Bueno, no tanto, pero tengo 34 años. Por lo tanto, la época en la que yo tuve más contacto con la música y en ese momento en el que la música para mí se volvió todo, fue comenzando la década del 2000, más o menos entre el 99 y el 2001. Y en ese entonces, en MTV, ¿no? Y en las principales estaciones de radiodifusión, eh, estaban en boga estos dos discos. Uno es el Merdenoms de A Perfect Circle. Este disco salió en el 98. Es un disco que está conformado por una banda, más de un proyecto musical conformado por integrantes de diferentes bandas de rock alternativo o industrial de la década de los 90, ¿no? Hay gente por ahí de los Smashing Pumpkins, de Tool, había por ahí un Guitar Tech de Nine Inch Nails, pura música alternativa en realidad. Y bueno, pues a mí, yo vi lo escuché, lo vi una vez en MTV y compré el disco y me pareció una cosa fascinante. O sea, la mezcla, todavía lo escucho y me sigue pareciendo un proyecto fascinante. Y a mí me gustaba mucho el sentimiento que este disco producía en mi persona, ¿no? A mí me parecía maravilloso sentir pues la música, ¿no? A través del disco,
que es muy diferente a vivir la música a través de un concierto. Digo, no estoy diciendo que uno sea mejor que el otro, sino que son experiencias distintas, ¿no? Y también, además de esta experiencia musical con el disco de A Perfect Circle, también está este otro disco que es un disco nacional, sucede también a finales de la década de los 90, es el disco Hombre Sintetizador de la banda Zurdok. Y bueno, forma parte de un movimiento muy fuerte que existió en esta época que se llama la oleada regia, ¿no? También este disco está, me parece que producido por Peter Riddon, ¿no? Y pues a mí me parece también un trabajo de producción impresionante. Me hacía pues sentirme muy conectado con la cultura, con el lugar en el que yo estaba. Y pues son dos proyectos, dos discos que en mi vida marcaron mucho, 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 pues mi camino, ¿no? En la vida. Entonces yo quisiera que ustedes también, como una tarea express, ¿no? Pues pensaran qué es lo que los lleva a estudiar producción musical, ¿no? ¿Qué es lo que más les gusta de la práctica? Sobre todo para que lo lleven siempre consigo. Es bueno nunca perder los objetivos. Y bueno, o sea, van saliendo cosas nuevas y uno experimenta cosas nuevas, pero ¿cuáles serían sus objetivos? ¿Qué es lo que ustedes quisieran lograr? Y pues justamente creo que es bueno tener eso en mente, ¿no? Ver qué es lo que les interesa de esta práctica. Perdón, ahora sí es para acá. Y bueno, ahora voy a abordar también desde mi experiencia el término que sería Digital Audio Workstation, que sería una de las principales herramientas de un productor musical, ¿no? Es un programa, bueno, en español, estación de audio digital, ¿no? Que, bueno, básicamente, ahorita voy a hablar un poco acerca del concepto, pero yo empecé a trabajar con estos dos programas, los que podemos ver en pantalla. Uno es Cubase, una versión que se llamaba H2O, Try Before Buy, más o menos, estoy hablando del año 2003, 2004. Y bueno, era una versión que podías descargar gratis de internet y te permitía pues hacer grabaciones multicanal, quiere decir que puedes grabar diferentes pistas de sonido de manera simultánea o incluso pues de forma asincrónica. Y el otro programa que aparece aquí es Reason, ¿no? Que no es un Digital Audio Workstation propiamente. Bueno, al menos no lo era en ese entonces, era un editor MIDI con diferentes instrumentos virtuales. Vamos a hablar del concepto de MIDI más adelante, lo voy a pasar rápidamente. Pero bueno, estas fueron las tecnologías con las que yo empecé. Yo llegué a trabajar, bueno, tomé un curso, un diplomado, así como ustedes van a tomar ahorita que se llamaba igual, producción musical, en una escuela que se llamaba DIM, Arte y Cultura. Fue un curso que duró mes y medio y pues a mí me enseñaron a utilizar estos dos programas, ¿no? Y entonces así fue como yo empecé a grabar. Yo tenía en ese entonces una banda con mis primos. Saludos a mis primos que andan por ahí. Que bueno, hacíamos rock alternativo, justamente un poco parecido a las influencias que yo les mencionaba anteriormente. Y pues utilizábamos esta tecnología para grabar nuestras rolitas, para hacer nuestras maquetas. Copiábamos nuestros discos. Antiguamente se usaba el disco quemado, ¿no? Imprimíamos unas portadas chistosas ahí y íbamos a tocar en algunos bares de la ciudad y repartíamos nuestros discos. Entonces esa era la forma en la que yo abordaba la producción musical en ese entonces. Y bueno, hablando ahora sí de manera más puntual sobre el concepto de Digital Audio Workstation, vamos a decir que el Digital Audio Workstation, el programa, el software DAW, es una representación virtual del equipamiento que antiguamente se ocupaba en los estudios analógicos, o sea, en los estudios previos al ordenador personal, por ejemplo, los estudios de grabación previos a la era digital. Cuando hablamos de analógico, justamente el término analógico, está haciendo una referencia a una analogía de el sonido acústico, a la electricidad. ¿Por qué? Porque estos equipos que existían, más o menos yo diría que antes de la década de los 90, manipulaban la electricidad, ¿no? La representación eléctrica del sonido dentro de todos estos dispositivos y se almacenaban en medios magnéticos, como lo es la cinta magnética. Entonces, cuando
sucede cuando comienzan a aparecer los primeros ordenadores personales, se desarrollan programas que tienen la posibilidad de capturar audio y se transforman en estas estaciones de audio digital que mencionaba anteriormente, el Digital Audio Workstation. Pero algo muy importante es que sí es una representación virtual, porque si nosotros, por ejemplo, vemos los botones, algunas de las funciones de los programas, son una representación, una simulación tal cual de estos antiguos dispositivos. Los tracks que estaban en la grabadora de cinta, pues es justamente la ventana de mezcla, ¿no? La ventana de edición tiene una lógica temporal muy basada en la cinta magnética, ¿no? Entonces, pues sí, es justamente una representación virtual de estos programas. Y por otro lado, tenemos los racks, los periféricos, esta foto que tengo por acá. Ahí tenemos compresores, reverberadores, distorsiones, preamplificadores, una serie de dispositivos electrónicos que hoy por hoy en los Digital Audio Workstations los vamos a reconocer como los plugins, que es justamente un poco la función que cumple Reason, ¿no? Era una serie de instrumentos musicales que también a veces se podían ver en los estudios a manera de racks, y justamente son funciones externas o funciones, bueno, varias funciones que uno va adaptando y va incorporando a la estación de trabajo de sonido, ¿no? Entonces, pues es básicamente, como les digo, una representación de el mundo analógico en ahora los ordenadores, ¿no? En las computadoras. Otra tecnología muy importante dentro de lo que sería la práctica de la producción musical. Bueno, me pregunta por ahí Estrada Chávez que si un rack es lo mismo que un plugin. Bueno, justamente hablaríamos de que es una diferencia. O sea, la diferencia es que el rack es físico, existe, ¿no? Tenemos el rack es justamente, bueno, voy a volver rápidamente aquí a la, perdón, disculpen. Esto sería el rack, ¿no? O sea, en físico, ¿ok? Y los plugins, la diferencia sería que es en digital, ¿no? Es lo que, justamente como lo que yo decía. El plugin es la representación digital de lo que antiguamente eran los racks en el estudio de grabación. Ahora bien, hablando ahora sí de otra tecnología muy importante en el estudio de grabación es el medio de captura, que serían los llamados transductores. ¿Por qué transductores? Porque transforman, en este caso, la energía acústica, el sonido, el que está emitiendo de mi voz, en energía eléctrica. Esa es la función que cumple el micrófono como dispositivo, ¿no? Y bueno, aquí tenemos una imagen con distintos micrófonos. Eso es parte de la labor del productor musical, quizás también muy relacionada con la del ingeniero de sonido, pero justo es importante en la producción musical también saber que existen diferentes tipos de micrófonos y cuáles podrían ser los idóneos o los mejores dispositivos para capturar cierto tipo de sonido, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos diferentes tipos de micrófonos. Hay micrófonos dinámicos que tienen funcionalidades muy relacionadas con lo que son las presentaciones en vivo, instrumentos que tienen mucha amplificación como baterías o amplificadores de guitarra o de bajo. Hay micrófonos de condensador que son más bien muy sensibles y que permiten captar el ruido del ambiente, instrumentos musicales delicados como cuerdas, como metales, como otros instrumentos de percusión, qué sé yo. Hay micrófonos que sirven para captar sonidos con frecuencias graves, ¿no? Como los bajos eléctricos, como el bombo de la batería. Hay micrófonos que sirven para capturar en diferentes ángulos, diferentes técnicas de microfonía. Entonces, pues justamente también, o sea, esa es otra parte importante de la producción musical, conocer los diferentes tipos de transductores y saber cuál podría ser el adecuado para un instrumento musical o para otro, o para grabar X o Y sonido, ¿no? Entonces, serían conceptos y
tecnologías muy afines a la producción musical, indispensables, diría yo. Y bueno, aquí tenemos ahora, dentro del estudio de grabación, lo que conocemos comúnmente como las interfaces de sonido. Seguramente ustedes han visto o han oído hablar que no, que cómprate una interfaz, que para grabar mejor y que no sé qué. La interfaz de sonido es básicamente un dispositivo en hardware, una cajita, ¿no? Que tiene entradas, por ejemplo, de diferentes conectores de audio profesional. Por ejemplo, conectores Canon, ¿no? Conectores jack o plug que le llaman, que pues las computadoras comúnmente no tienen de fábrica. De hecho, nunca vamos a encontrar una computadora que tenga entradas de Canon, ¿no? O entradas de guitarra, ¿no? Entonces, lo que hacen estos dispositivos, en primer lugar, es permitir que nosotros podamos conectar nuestros micrófonos y nuestros plugs de guitarra ahí, ¿no? Y por otro lado, también realiza el proceso, otro proceso también diferente a la conversión, por ejemplo, que hablábamos en el micrófono, ¿no? En los micrófonos teníamos que transformaban el sonido en energía eléctrica, ¿no? Y después vamos a tener otro dispositivo, que es la interfaz de sonido, que transforma la energía eléctrica en datos que son almacenados por las computadoras. Entonces, pues toda esta gestión la hacen las interfaces de sonido y pues es también un instrumento básico. Propiamente nuestras computadoras tienen integradas una interfaz de sonido, una tarjeta de sonido, pero pues como les decía antes, no permiten conectar conectores de audio profesional y tampoco, pues a veces realizan el proceso de conversión de electricidad a datos de forma rápida o eficiente, ¿no? Entonces, pues por eso es que se buscan estos tipos de dispositivos, ¿no? Eh, Hay de muchos tipos, con muchas funcionalidades distintas. Sí es importante tener una. Hay varias cosas que hay que pensar antes de comprar una interfaz de sonido. Por ejemplo, el número de canales que tienen, la calidad de los preamplificadores, que son estas perillas que están aquí. O sea, ¿cuántos instrumentos? Al número de canales me refiero, ¿cuántos instrumentos puedo grabar de forma simultánea, ¿no? Puedo grabar 8, puedo grabar 6, puedo grabar 2. Las más comunes y las más económicas solamente tienen 2 entradas. Pero pues hay interfaces que tienen muchas entradas, entonces pues va a depender un poco de eso, ¿no? Ahora, bueno, tener muchas entradas con mucha calidad de grabación, pues implica también un gasto mayor, ¿no? Por lo tanto, a veces hay quien opta por tener solamente 2 entradas, pero con una calidad excelente. Entonces, son diferentes factores los que te orillan a comprar una u otra interfaz de sonido. Y bueno, en esa época en la que yo estaba en el DIM, este, mi profesor, que le mando un fuerte saludo, por si alguna vez ve este video, se llama Leo Añorbe, él me enseñó, él me introdujo en esto, me pidió que comprara esta cosa que es un teclado controlador que funcionaba en ese entonces como interfaz de audio. Esta fue mi primera interfase. Era como la función de teclado, controlaba MIDI, ¿no? Y también tenía una entrada de micrófono, que se puede ver por acá, tenía entrada de jack de guitarra, tenía salidas para los monitores, para las bocinas, y se conectaba vía USB a la computadora. Una chulada, déjenme decirles. Uno de estos botoncitos tenía el preamplificador. Y bueno, pues con ese yo grabé, pues yo creo que unos 3 discos, obviamente discos independientes de dormitorio, ¿no? Pero, pues con mucho cariño. Y pues fue un instrumento que a mí me gustó mucho, lo utilicé mucho tiempo. Este, y que en ese entonces, fíjense nada más, costaba más o menos 1,500 pesos, que pues para mí era una fortuna, ¿no? Pero bueno, el precio de las interfaces de sonido, pues hoy por lo menos está 5 veces arriba, ¿no? Bueno, una interfaz como de una calidad mediana, ¿no? O sea, costará 5,000 pesos, 6,000 pesos, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y bueno, bueno, esta es una cuestión también como una nueva etapa que yo quería platicarles en mi práctica. Yo estudié en una escuela que es la Academia de Música Fermata,
que en ese entonces estaba gestionada por otros dueños, y estaba en esta calle, en Avenida San Jerónimo 162. Ahí había un estudio de grabación que tenía tanto la modalidad digital, o sea, tenía computadoras con los programas instalados, y diferentes dispositivos digitales, y también tenía una modalidad analógica, o sea, teníamos una consola gigantesca con máquinas de cinta, ¿no? Y bueno, ahí quería justamente plantear que ya en esta etapa estaríamos hablando más o menos del año 2008, 2009, ¿no? Que yo ya ingreso a la licenciatura en producción musical. Pues empiezo a conocer todas estas máquinas y todas estas cosas, y bueno, pues me queda muy entrañable el recuerdo de este entorno, que además es la casa del arquitecto Juan O'Gorman, ¿no? Que es un arquitecto que diseñó pues muchas cosas impresionantes en la Ciudad de México, y que, bueno, pues básicamente quería yo decir que pues ahí fue donde yo aprendí a hacer todo esto. Y bueno, eh, uno de los principales acercamientos a la producción musical utilizando todas estas tecnologías que ya les había mencionado es pues haber grabado con un proyecto musical que era en ese entonces rock progresivo. No sé si han escuchado esta música progresiva, que es un género pues por ahí de finales de la década de los 60. Justo nace más bien en Europa, ¿no? Pero bueno, yo tenía este proyecto, también es una banda que yo realicé con mis primos y algunos compañeros de la licenciatura, ¿no? Y bueno, en la experiencia de haber producido un par de discos para esta banda, ahorita les voy a pasar varios enlaces para que puedan escuchar un poco de música también de la cual yo he producido. Y bueno, pues hacer los discos para esta banda, pues implicaba eh, grabar, por ejemplo, primero una batería con un set de 10 micrófonos, ¿no? Después grabar el bajo, después grabar las guitarras, después grabar, por ejemplo, el saxofón, luego grabar los teclados y después hacer un trabajo de mezcla, ¿no? Que sería una de las prácticas que yo mencionaba anteriormente, nivelar el volumen, rango dinámico, etcétera, 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 con diferentes plugins, ¿no? Que es justamente uno de los conceptos que yo mencionaba anteriormente, y después hacer la estandarización, ¿no? Algo importante que quisiera yo mencionar es que la producción musical tampoco es algo que se pueda hacer, aunque el mercado a veces lo exige, no es algo que se pueda hacer, que pueda hacer una sola persona, ¿no? O yo creo que es óptimo estar haciendo contactos y conocer diferentes personas que se relacionen y que cada uno sea bueno en algo y que imprima su propio sello para enriquecer el proyecto en conjunto. Por ejemplo, en este caso de este proyecto musical, pues yo hice la grabación, ¿no? O sea, yo grabé, coloqué los micrófonos y capturé. Pero hubo alguien que me ayudó a hacer la mezcla, que es el ingeniero Benjamín Castro, es un crack del audio en vivo. Y después se masterizó por el ingeniero Jorge Aja. Entonces, pues cada uno imprimió su sello y tomó decisiones con base en su propio pensamiento y su propia percepción del sonido, ¿no? Entonces, pues más cabezas piensan mejor que una. Entonces, es una práctica comunitaria, como la música lo es. O sea, como hacer música es justo una práctica de conocer amigos, de juntarse a tocar. También lo es la producción musical, ¿no? Solamente quería mencionarlo, y pues quería poner este ejemplo de Tacto Esperta, esta banda de rock progresivo, jazz fusión, ¿no? Ahí estamos tocando en un evento que se llamó el Festival de Rock Progresivo y Jazz Fusión de la Ciudad de México. Y bueno, ahora voy a hablar justamente ya de otra etapa, de otro proyecto musical. Ahí se ve cómo ya pasaron los años, ¿no? Este proyecto musical se llamaba Minitori, y Minitori es un proyecto musical que busca explotar las características de la producción musical, pero en el performance en vivo. O sea, llevar el Digital Audio Workstation
la grabación, los softwares, por ejemplo, y todas esas cosas, pero al mundo del show, ¿no? A los espectáculos, a tocar con eso. Básicamente es algo que hacen, por ejemplo, músicos como los DJs, ¿no? O sea, proyectos musicales de música electrónica, pues básicamente hacen eso. Por eso es que llevan sus computadoras y llevan sus controladores. Ahorita vamos a abordar el tema de controlador MIDI, etcétera, etcétera. Y bueno, era un proyecto justamente cuando yo comencé a estudiar estas cosas de las tecnologías media, ahorita justamente vamos a hablar de eso, pues yo me di cuenta que con eso se podría hacer básicamente todo. O sea, yo no necesitaba ser percusionista, no necesitaba ser tecladista o vibrafonista o trompetista para poder grabar, o sea, para poder reproducir en vivo estos sonidos. Yo podía hacerlo utilizando una computadora, ¿no? Entonces, pues de ahí parte este proyecto Minitori, en el que solamente somos dos personas. Es un guitarrista que es Faustino Contreras, también le mando un gran abrazo hasta Tulum, ¿no? Y pues yo, ¿no? Que pues tengo ahí una computadora, voy soltando secuencias, estoy tocando el teclado y también por ahí canto un poco. Y pues justamente este proyecto pues, nos permitió dar la vuelta a México, porque solamente éramos dos personas, con una guitarra, una computadora y un amplificador, dos bocinas, rápido. O sea, no implicaba mover tanta gente, entonces esa era la bondad del proyecto Minitori, ¿no? Y justamente una de las tecnologías más pues, propias de lo que sería el proyecto Minitori son los controladores MIDI, ¿no? MIDI es justamente las siglas que representan Musical Instrument Digital Interface, es un protocolo de transmisión de información que surge en 1983 y que permitía que diferentes dispositivos electrónicos intercambiaran información musical codificada en datos. O sea, quiere decir que intercambiaban datos y esos datos representaban órdenes o funciones musicales, ¿no? Aquí tenemos tres ejemplos de los más comunes hoy en día. Hay controladores MIDI que tienen forma de instrumento musical justamente porque sirven para enviar datos, ¿no? Ojo, que también es muy importante, luego se confunden mucho, piensan que esto captura sonido, pero no, solamente envía datos a la computadora y permite controlar instrumentos virtuales que existen dentro de la computadora. Y eso era lo que era el proyecto Minitori. Solamente yo controlaba en la computadora todo de manera virtual con un teclado de estos y pues básicamente yo podía hacer percusiones, todo tipo de sonidos sin necesidad de tener al intérprete del instrumento musical, ¿no? También el controlador MIDI es un instrumento muy importante, ¿no? Muy necesario en la práctica de la producción musical. Y bueno, aquí les pongo un poco de las tecnologías que fueron las que utilicé para el proyecto Minitori. Está este software, estación de audio digital, que es el Logic, ¿no? Que es propio de los sistemas operativos Mac. Es muy bueno, tiene excelentes instrumentos virtuales, una superficie gráfica muy bonita, muy intuitiva, es económico. Además, la única condición, pues es que tienes que tener una Mac, ¿no? De otra forma, es prácticamente imposible tenerlo a menos de que pues hagan ahí el Hackintosh que le llaman, ¿no? Acá tengo después un micrófono, que este fue justamente el que yo utilizaba en el proyecto Minitori, es un micrófono, es un Beta 87A, es un micrófono de condensador hipercardioide, que permitía, bueno, estas características de condensador hipercardioide, trabajar en vivo, o sea, tocar en presentaciones en vivo y además tener una buena definición en el estudio, ¿no? Y una interfaz de audio, que es esta, la Apogee One, es una interfaz pequeñita, era una cosa chiquititita, a la que tú le conectas el micrófono y la conectas a tu compu y vámonos, ¿no? Y tiene una muy buena calidad de audio. De hecho, esta marca Apogee es así como de, uy, ¿no? Solamente tiene un canal, pero tiene una calidad excelente. Entonces, pues esa fue mi consideración. Yo solamente voy a tener un canal, solo voy a grabar una cosa a la vez, pero voy a tener una muy buena calidad en mis grabaciones, ¿no? Ah, y bueno, me pasé muy rápido, como que vi mi vida pasar de una forma muy rápida, pero también ya empiezo a ver que el tiempo apremia, ¿no?
Y bueno, aquí ya viene otra faceta, otra etapa en mi vida, ¿no? Que sería, pues, como yo entro al posgrado en tecnología musical de la UNAM. Después de girar y dar muchas vueltas por, por México con Minitori, y vivir una vida de vago, ¿no? Y del trotamundos y andar con mi controlador y mi computadora para todas partes, pues yo digo, no, pues algo tengo que hacer, ¿no? Entonces meto mis papeles para entrar al posgrado en tecnología musical de la UNAM y pues soy aceptado, ¿no? El destino me sonrió y pues estudié una maestría en donde mi tesis o lo que yo desarrollé para esta área fue justamente el tema del software libre para la producción musical. ¿Y de qué va esta cosa del software libre? Bueno, principalmente sucedía que las escuelas privadas, ¿no? Por lo general, pues ustedes saben que pues a veces son de difícil acceso pues para gran parte de la población. No todos pueden pagar una colegiatura, no todos pueden tener acceso a la educación privada. Entonces, yo ya impartía en ese entonces clases de producción musical en la Academia de Música Fermata principalmente. Y a mí me parecía que pues era pues algo muy exclusivo la práctica de la producción musical de la educación privada. Entonces, ¿cómo podía llevar esta práctica, bueno, principalmente a la UNAM? Aunque en la UNAM yo ya me di cuenta que ya existía un cuerpo fuerte y robusto que se encarga de las tecnologías, ¿no? Pero principalmente la producción musical, yo decía, bueno, ¿cómo puedo hacer que la producción musical pueda llevarse a la escuela pública, pueda masificarse, todos puedan aprender a manejar programas y puedan tener acceso a ellos? Porque pues también ustedes saben que, bueno, aquí en Latinoamérica es común que obtengamos los programas de forma ilegal, ¿no? Lo que le llaman los piratas, ¿no? Nunca, yo jamás he hecho algo así, como creen, nah, no es cierto. Pero justo, bueno, en una institución educativa, pues tú no puedes agarrar y decir, oigan, pues consíganlo todos pirata, ¿no? Aunque no lo tengan, ¿no? Saben que una licencia de Pro Tools, pues tiene un costo mensual, me parece que ahora de no sé cuántos, 500 pesos o 600 pesos. O a veces las licencias cuestan 10,000 pesos, ¿no? El Logic, por ejemplo, cuesta 4,000 pesos. Yo no puedo a un estudiante de licenciatura en la universidad, en la UNAM, o en cualquier otra universidad pública, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues vete por tu Pro Tools de 10,000 pesos. Entonces, yo empecé a plantear la posibilidad de utilizar tecnologías accesibles para la práctica de la producción musical y ver qué tanto funcionaba eso. Y pensando en que pues las instituciones educativas a veces son difíciles, pues de que uno agarre y llegue y mueva el plan de estudios, y más en una institución pública como la UNAM, pues pensé también en aplicarlo en la modalidad en línea. Entonces, pues justamente desarrollé una serie de cursos, bueno, un curso yo y mis colegas, varios colegas del posgrado en tecnología, desarrollaron cursos en otros programas para la producción musical. Esto está en la plataforma Coursera, son por parte de la UNAM y justamente abordan el uso de tecnologías libres y abiertas, ¿no? Justamente para definir el término tecnologías libres y abiertas, pues aquí están las libertades, ¿no? Que el programa, bueno, pueda usarse sin ningún tipo de restricción, tú le puedas dar el uso que tú quieras, la libertad de analizar el programa utilizando los conocimientos obtenidos, o sea, que puedas acceder al código fuente con el que se construyen los programas, compartir los programas con quien tú quieras, no necesariamente tienes que pagar una licencia, sino que yo, Diego, les puedo pasar a todos mis alumnos un programa que yo adquirí sí, legalmente, totalmente legalmente, y puedo además entrar al código fuente y modificarlo para personalizarlo y extender sus posibilidades, ¿no? Uno de los principales ejemplos del software libre sería el sistema operativo Linux, del cual existen muchísimas versiones y modalidades, ¿no? Entonces, justamente lo que yo hice o lo que yo investigué en la UNAM fue si el software que existe para Linux puede utilizarse en la educación de producción musical. O sea, y eso podría ser un punto de partida para extender, para democratizar la práctica de la producción musical, que no fuera una cuestión de élites, ¿no?
Y pues sí, sí se pudo, están una serie de cursos que abordan el uso de diferentes tecnologías, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunos plugins de la serie Calf, estos exclusivos del sistema operativo Linux. Tenemos en la parte de abajo un sintetizador modular, ¿no? El sintetizador es un instrumento musical también muy utilizado en la práctica de la producción musical, que genera sonido a partir de osciladores eléctricos, ¿no? Y bueno, justamente uno puede descargar los racks y ir armando su monstruo, su instrumento musical, ¿no? Todo de forma digital. Tenemos que es un lenguaje de programación orientado a objetos que se llama Pure Data. Básicamente lo que haces con eso es construir instrumentos musicales digitales, ¿no? Y manipularlos, procesarlos, hacer pues cosas ya mucho más relacionadas con la informática y con el cómputo. Y bueno, aquí pongo un ejemplo también de una práctica muy bonita que se llama live coding, ¿no? Que es eh, programar en tiempo real, ¿no? Este programa se llama Hydra, es un sintetizador visual y tú puedes manipular los componentes visuales en tiempo real ingresando o cambiando algunas líneas de código. Y bueno, y todo esto es software libre, ¿no? O sea, cumple con las características mencionadas anteriormente, es de libre acceso, todos podrían descargar de manera gratuita cualquiera de estas tecnologías, ¿no? Justamente yo busco, o una de mis, desde las áreas de estudio es, pues, posibilitar esto, ¿no? O sea, posibilitar que todos tengamos acceso a las tecnologías, o al menos todos aquellos que tengamos pues una computadora, ¿no? Y conexión a Internet. Y ese es el pensamiento que se trata de introducir en la UNAM en el tema de producción musical. Entonces, bueno, solamente quería abordar, porque ese es mi acercamiento al área de la producción musical, ¿no? Eh, y bueno, justamente hay un software estación de audio digital para Linux, que ahora también es multiplataforma, también se puede instalar en Windows y también se puede instalar en Mac. Me parece que tiene un donativo de $1, con $1 que son más o menos 20 pesos. Ustedes podrían descargar el software y pueden compartirlo con todos sus amigos de manera total y completamente legal. Y es el software que se utiliza en el curso de Coursera que se imparte en esta plataforma, y además es el software que utilizamos en los laboratorios de la Facultad de Música de la UNAM. Entonces, justamente ¿por qué? Porque es accesible, porque se puede compartir y porque pues, nos permite trabajar sin tener que estar utilizando estímulos para comprar software, actualizar software, comprar librerías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco, pues, ese pensamiento, ¿no? Y ahora les voy a hablar de otro acercamiento también, ya no desde el software libre, sino desde mi práctica musical hacia otro proyecto que es este proyecto que se llama Mika Montt. Aquí, de hecho, en esta fotito está la cantante Mika Montt, aquí estoy yo también, y un baterista que es Esteban, ¿no? Y bueno, este proyecto también fue muy interesante porque creo que también, pues como que pudo, o yo aprendí muchísimo, porque era un proyecto igual en el que solamente éramos 3 personas, ¿no? Entonces, utilizando este controlador que tengo en la parte derecha, que es una Action Pro, también un controlador viejísimo, ¿no? Pero muy bueno. Y esta una interfaz de audio de 8 canales de entrada con 8 salidas, ¿no? Justamente lo que yo podía hacer era controlar el proyecto, pues todo desde una computadora. Entonces, por ejemplo, yo disparaba las percusiones, disparaba los pads, disparaba los coros, incluso a veces hasta disparaba video, ¿no? Todo desde la computadora. Y pues Mika Montt y Esteban pues ellos interpretaban junto a este manejo, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esta práctica que sucede en estos proyectos musicales, pues es llevar la producción musical hacia el acto performático, ¿no? O sea, el productor musical en escena, ¿no? En práctica.
Bueno, aquí nos pone Viñas Montes. El uso de software profesional nos obliga a tener ciertos programas estándar, o dicho de otra forma, que todos utilizamos y podamos compartir el proyecto con otras personas. Sí, bueno, principalmente eso también es importante. Creo que, no sé si te refieres justamente a esto, Viñas, pero creo que quiere decir que, bueno, hay un estándar, ¿no? Dentro de la producción musical, o varios estándares, que podría ser, por ejemplo, Pro Tools, ¿no? O Logic, o Ableton Live, ¿no? Son programas estandarizados. Sí, es verdad, o sea, se ocupan y es mejor, eh, bueno, es mejor conocerlos todos, ¿no? Pero el conocimiento y las funciones de dichos softwares son en realidad las mismas. O sea, la ventana de mezcla en un programa es la misma. La ventana de edición, bueno, no es la misma, pero cumple las mismas funciones. Los conocimientos teóricos de todos estos programas se pueden aplicar y migrar unos a otros. Tú podrías escoger cuál de los programas es el que más se acomoda a ti, y una vez que tú exportas, que tú terminas con tu grabación, puedes intercambiar comunicación entre ellos, ¿no? O sea, lo que quiere decir es que el conocimiento sí es equivalente, ¿no? Independientemente de que existan programas estándares o no. Sucede, eso sí, y eso es muy importante decirlo, que muchas partes de la industria audiovisual y de la industria discográfica, pues están acostumbrados, por ejemplo, los estudios de grabación a trabajar con Pro Tools, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que no podamos utilizar otro programa para aprender y después, si es necesario, migrar a Pro Tools, o sea, readaptarnos, ¿no? A este programa. Espérame. Ahí está. Bueno, y justamente hablando de software privativo o de software estándar, ¿no? Tenemos Ableton Live, que justamente es un programa que tiene características distintas al de los programas antes mencionados. Principalmente esta ventana, que pues es la ventana de clips, ¿no? Que básicamente lo que tiene es un secuenciador, ¿no? En donde tú puedes tomar grabaciones, ¿no? E insertarlas en estos clips de sonido, estos cuadritos que están por aquí, ordenarlas de manera lineal, no lineal. Tú puedes generar una secuencia de sonidos, tú la construyes y después pues irla disparando, irla soltando, manipularla, procesarla en tiempo real. Y esa sería la característica pues diferente a los demás programas, que sirven más bien para grabar sonidos. Aquí tú sirve para disparar sonidos, para crear tus propias secuencias, eh, pues presionando botones. Y de hecho, justamente si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos un controlador MIDI que sirve para controlar exclusivamente el programa Ableton Live. Entonces podemos ver cómo pues estos cuadritos que están de este lado pues son representados por estos botones. Entonces pues ahí tenemos ya una representación física del programa, ¿no? Entonces pues justamente este es otro programa que es diferente y que justo se llama Live por eso, ¿no? Porque es para en vivo, o sea, para las presentaciones en directo, ¿no? Y, bueno, también quería platicarles rápidamente, ya que se nos acaba el tiempo, otro programa que también ahorita es muy estándar, muy utilizado, ¿no? No es propiamente software libre, pero es un software accesible, que pues comenzamos a utilizar también en la UNAM. Bueno, al menos yo lo utilizo en mis prácticas. Se puede descargar de manera gratuita. Ahí les ponen un mensaje de que se está evaluando. Uno lo puede evaluar eternamente o puede comprarlo. Cuesta, me parece que más o menos como 1,000 pesos, 1,500. Este software muy completo, muy ágil, muy estable. Y bueno, puede ser una buena herramienta para comenzar a introducirse a la práctica de la producción musical. Y bueno, ya por último, me voy con la última diapositiva, que bueno, ahora voy a hablar un poco de mi trabajo en la UNAM, ahora como profesor de las asignaturas de producción musical. Utilizamos, bueno, yo trabajo justo en el Laboratorio de Informática Musical y Música Electroacústica, que se llama LIME. Está dentro de la Facultad de Música de la UNAM. Y bueno, lo que buscamos ahora, por ejemplo, en esta modalidad en la pandemia, es comenzar a realizar obras audiovisuales
como pues, grabaciones de los instrumentistas, de los músicos, utilizando a lo mejor videos de algún entorno cercano a los músicos y además dar un tratamiento de sonido para que se transforme en audio profesional. Aquí tenemos uno de los cartelitos. Estas fueron las presentaciones, de hecho sucedieron apenas la semana pasada. Y bueno, es un ciclo de conciertos audiovisual en vivo que gestiona la propia facultad y que ustedes pueden ver, ¿no? Esto sucede a bueno, sucedió más bien a las 5, pero bueno, ahora lo pueden ver ahí en el Facebook. Y bueno, pues acá tenemos una fotografía de, bueno, de nosotros divirtiéndonos en el laboratorio. Eso es básicamente todo, con eso yo termino mi presentación. Déjenme solamente compartirles los links que tengo aquí para mostrarles pues todo esto, ¿no? Todo el estos links, espérenme que no los veo, pero ahorita saben. Bueno, si no, se los pongo aquí. Pero bueno, ya para terminar formalmente con la charla, pues nada más quiero agradecerles mucho a todos y todas haberme escuchado y pues nada, muchas gracias. Gracias a ti, Diego. Tenemos un par de comentarios aquí en el chat. Con mucho gusto La los primera escuchamos. dice, Rax es lo mismo que plugins. Ah, sí, me parece que ya los había respondido, pero con mucho gusto lo vuelvo a responder. El rack es el físico, o sea, por ejemplo, cuando estás en el estudio de grabación y están estos dispositivos electrónicos montados en un mueble, y justamente eso es el rack, ¿no? El rack de estudio, ¿no? A ver qué tienes en tu rack, ¿no? Y ahí ves los diferentes efectos que tienen montados los estudios de grabación. Cuando hablamos de plugins, más bien hablamos de librerías digitales, ¿no? O sea, que sería el equivalente del rack, pero en el formato digital. Ok, perfecto. Gracias, Diego. Oye, me llegó todavía una pregunta directa. ¿Ok? Dicen, ¿cuál es el panorama de las tecnologías para la producción musical en México versus el mundo? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. Bueno, yo, bueno, voy a decir algo que creo de igual desde mi perspectiva, ¿no? Habrá a lo mejor alguien que diga otra cosa, ¿no? Pero en mi perspectiva, yo creo que nosotros, los mexicanos, pues lamentablemente estamos pues demasiado, influenciados por la industria de la producción musical estadounidense, ¿no? Entonces, creo que nos estamos, pues seguimos un poco esa línea, ¿no? Y si nos comparamos con esa línea, si nos comparamos con ese, pues nuestra industria es pequeñita, ¿no? O sea, nosotros en realidad, pues estamos en pañales, ¿no? O sea, haciendo una comparación con las producciones que se hacen en Estados Unidos, ¿no? Pero, bueno, algo que nosotros tenemos y que podemos explotar mucho, pues es una riqueza cultural enorme, ¿no? Y yo creo que si nosotros empezamos a construir un discurso propio, pues podemos lograr también pues posicionarnos a un buen nivel internacional. Ahora, hay grandes productores musicales en el mundo, ¿no? Que son mexicanos. O sea, hay muchos ejemplos, ¿no? Y además hay muchos proyectos, también otra cosa que es muy buena y eso también a mí me da mucho gusto, es que una vez que se ha desaparecido el formato físico, o sea, ahora que todo es digital, pues como que la globalización hace un poco de las suyas y hace que pues todos podamos tener acceso a contenido musical pues de todas partes, ¿no? Por lo tanto, los artistas mexicanos, los productores mexicanos, los proyectos musicales mexicanos comienzan a tener un lugar en el mercado internacional, ¿no? Ujú. Se ha extendido mucho, también se ha academizado la producción musical. Ahorita hay muchas escuelas en México que abordan la producción musical, que antes, o sea, si nosotros nos ponemos a hacer ese recuento, hace 20 años había una, ¿no? Ahorita podríamos hablar de 10 opciones, por lo menos en la Ciudad de México, ¿no? Ok. Entonces yo creo que eso hace que salgan más egresados, que exista un nivel mayor de competitividad en el mercado
y por lo tanto también que los proyectos musicales que nacen en México pues tengan un nivel más profesional, ¿no? De acuerdo. Ok, perfecto, Diego. Pues muchísimas gracias por toda la información que nos has compartido. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí presentes. Los invitamos a continuar con estas charlas por parte del Diplomado de Producción Musical, que les recordamos inicia ahora en marzo. Por si gustan obtener algún beneficio de beca por estar en estas charlas, contacten a Elisa de Admisiones y pues seguimos aquí al pendiente de cualquier otra información que se vaya dando. Muchas gracias, Diego. Gracias a todos. Gracias, Eli. Estamos en Gracias a contacto. todos. Linda noche. Gracias a todos. Solamente quería decir rápidamente que los Sí. links, como que no sé dónde los puse, pero los voy a colocar en el video una vez que se publique como comentarios, ¿ok? Sí, 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 sin problema. Si quieres, se lo compartes a Gabo y Gabo nos los comparte para que nosotros se los pasamos a Eli y Eli con la lista que pasó de las personas que están aquí, les puede hacer llegar las ligas, ¿te parece? Me parece perfecto. Muchas gracias a todos y todas. Y pues ojalá que vengan muy buenos proyectos de todos los participantes del curso de producción musical de la Universidad de la Comunicación. Vas a ver que sí, sí, sí. Gracias, Diego. Y sí, David, David Vélez, te mandamos información del diplomado. Y Severo Viñas también, les contactamos para que se puedan acceder a este beneficio, una beca especial por haber participado en estas charlas de producción musical. Muchas gracias a todos, cuídense mucho, estamos en contacto, linda noche. Linda noche, hasta luego.